Bueno, que digo de la evangélica, un tema, estamos nosotros a través de estas redes sociales que el Señor nos permite utilizar para hablar con siervos del Señor, para hablar con hombres y con mujeres que están en la obra de nuestro Dios. Y tenemos en esta ocasión, como habíamos prometido, tenemos a Daniel Bañul Pérez. Él fue pastor durante varios años en la Iglesia Bautista de Cerdañola, en Barcelona, y es actual secretario general de la Unión Evangélica Bautista de España. Un hombre también dedicado, entre otras cosas, a misiones en la obra pionera y la dirección de proyectos sociales. Y decir que, bueno, lo conozco, tuve la oportunidad de conocerlo personalmente aquí en Jerez de la Frontera para algo importante que vino. Y, bueno, sin más, quiero darle la bienvenida a mi hermano Daniel. Daniel, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, un placer estar con vosotros. Gloria a Dios. La verdad es que, como decía, tuve el honor de conocerte a ti, conocer parte de tu familia también, junto con tu esposa, cuando estuviste aquí, para algo importante que, como decía, ¿no?, ya hablaremos durante el transcurso de la entrevista. Mi hermano, un poco para situarnos en Cataluña, ¿cómo ha afectado, lo que tú puedas saber, este virus, por favor? Bueno, el virus famoso llamado por el coronavirus ha tenido y está teniendo aún una influencia muy importante aquí en mi tierra, en Cataluña. Tenemos unas cifras bastante dramáticas aún, no son pequeñas. Hay como más de 40.000 afectados y a día de ayer creo había unas cifras de 8.000 personas fallecidas. Por supuesto, hay muchos más también que han salido adelante y que han podido volver a casa, pero por el camino, pues como digo, ha habido un número muy importante de pérdidas que evidentemente ha generado y está generando mucho dolor en muchas, pues esos 7.000 o 8.000 familias solamente aquí en Cataluña. Me consta que en el resto de España, evidentemente, también hay lugares donde hay tragedias grandes, sobre todo también Madrid, pero aquí en Cataluña, por lo menos en Barcelona y alrededor, tenemos unas cifras bastante preocupantes. Sí. Me comentabas, ¿no?, que, bueno, que por lo visto, y no lo sabía, ¿no?, también de tu persona, ¿no?, y en tu familia habéis pasado por esto, ¿no? Sí, estamos aún saliendo. Ahora estamos en los últimos días, creemos, del proceso viral, pero sí, hemos pasado en casa, tanto yo como mi esposa, el coronavirus, que lo hemos pasado como una gripe gruesa y hasta ahí, pero también hemos pasado por el dolor de perder en este tiempo, en este mes, a mi propio suegro, al padre de mi esposa, que falleció. Fue de los primeros en sentir los efectos del virus y 4 días después enseguida falleció. Así que somos una de las familias afectadas por el virus de primera línea, sí. Vaya. Y en relación, hermano, como secretario de la web, ¿sabe o tienes notificación si ha habido muchos hermanos afectados? Bueno, hemos recibido noticias en las últimas semanas, el último mes, de cada iglesia que ha tenido una circunstancia familiar problemática del tema y hemos sabido para orar por ellos, para compartir la información y tenemos alrededor de una veintena de personas que han fallecido, alrededor de esa cifra en nuestra unión de iglesias. Seguramente esa cifra será mayor si contamos el pueblo evangélico en general, pero al menos las que nosotros podemos contar o conocer, alrededor de unas 20 pérdidas, 20 familias con duelo, sí. Pues vaya, la verdad es que, bueno, aquí no hay este virus, que toca, evidentemente, todas las áreas sociales y lo está tocando todo prácticamente. Damos gracias al Señor que esto, bueno, pues va menguando, parece ser que vamos saliendo y damos gracias, ¿no? Damos gracias al Señor, pues, evidentemente, por esto. Hermano, como secretario que eres de la Unión Bautista Evangélica aquí en España, ¿cuál es tu función como secretario? Bueno, el secretario general es una especie de coordinador de los ministerios que la Unión tiene. La Unión está creada o su estructura está gestionada a través de ministerios y entonces un poco el secretario general es el facilitador o el coordinador de que cada ministerio tenga y esté atendido por todo lo que necesita y pues también de alguna manera visitar iglesias, promover
la unión, dar a conocer lo que los ministerios, las iglesias están haciendo unos a otros, facilitar información, también representar a la unión ante otras instituciones, ante autoridades, ante donde haga falta ir, y de alguna manera pues un poco el que facilita. Me gusta verme como una persona que está involucrada en facilitar ministerios y ayuda a las iglesias. En esa área estamos. Hay muchas otras cosas más que van surgiendo sobre la marcha, pero en principio el núcleo principal de mi trabajo está centrado en esto. Estamos hablando de una denominación casi cerca de 100 años ya, que según he podido ver en vuestra página, con más de 200 pastores actuales, 182 comunidades y cerca de 12.000 creyentes. Una bendición y a la vez mucho trabajo, ¿no es así? Claro, esos números lo que están diciendo es que antes de nosotros muchos trabajaron mucho. Estamos subidos a los hombros de otros que nos precedieron y que hicieron un trabajo espectacular y que Dios les usó de una forma especial a lo largo de varias generaciones. Estamos hablando de casi 100 años. Tenemos el año actual, el año 98. Si Dios nos da vida, igual el Señor no ha venido antes, pues el año 22, dentro de 2 años, sería el centenario, el primer centenario de la Unión Evangélica Bautista en España. Y lo que dicen esas cifras es que detrás de eso hay mucha gente que ha dado su tiempo, su vida, sus dones para la obra del Señor. Y hay 180 y tantas iglesias o lugares de testimonio. Tenemos 200 y pico de pastores y pastoras. Esos 12.000 mal contados aproximadamente miembros de las iglesias, que hablamos de miembros, pero a esa cifra evidentemente habría que añadir lo que se llamarían a visitantes, simpatizantes, amigos, que también están ahí, que probablemente esa cifra sea el doble, pero estamos contando solamente los que están inscritos como miembros y estamos alrededor de esos 12.000 hermanos y hermanas en toda España. Sí. Qué bueno, me gozo con esto, ¿no? Porque como tú bien decías, ¿no? Detrás de esto veo personalmente, ¿no? Yo veo la obra de nuestro Dios tocando corazones, tocando hombres, tocando mujeres, tocando familia para comprometerla con la obra de nuestro Señor, de nuestro Dios. Y créeme, yo, de verdad, yo me gozo, ¿no? Me gozo porque veo a Dios trabajando, Dios actuando, Dios transformando lo que acabo de decir, ¿no? Hombres y mujeres para la obra de nuestro Dios. Y eso es una bendición, de verdad que sí, ¿no? Amén, amén. Me gozo, ¿no? Tanto en esta denominación como en tantas otras, ¿no? que tenemos en España, ¿no? Dios sigue trabajando y tocando. Bendito sea su nombre. Amén. Hermano, como Weber, durante el año, ¿qué tipo de actividades como Unión Bautista estáis realizando o realizáis? Bueno, las actividades a nivel local las hacen las iglesias locales. Entonces, básicamente, a nivel de iglesia local, cada una de ellas tiene proyectos propios y distintos, pero en general todos parecidos en el sentido de dar testimonio, de ser luz en sus barrios, en sus ciudades, de impulsar actividades evangelísticas, acción social, reuniones de mujeres, reuniones de jóvenes. Eso sería, digamos, el perfil o la agenda de una iglesia estándar. Luego, a nivel nacional, es decir, ya con la gestión de la propia unión, es decir, con esa red o con ese trabajo en equipo de esas 180 iglesias, pues lo que estamos haciendo es desarrollar ministerios, lo que hablaba antes de nuestra estructura básica que está formada en base a ministerio. Entonces, tenemos los ministerios que quizás fundaron la unión o que son de alguna manera los que promovieron la existencia de la unión, tienen que ver con lo que es la obra misionera. La UEB como tal se gestó, se fundó hace 100 años, básicamente con el objetivo de alcanzar España para Cristo. Es decir, el énfasis era unir esfuerzos para hacer lo que juntos podremos, pero no podremos hacerlo solos. Así que ese mismo espíritu de hace 100 años sigue estando vigente hoy, gracias a Dios, y damos gloria a Dios por ello, porque el motivo principal de estar juntos es extender el reino. Entonces, nuestros ministerios quizá más visibles o más gruesos son ministerios que tienen que ver con la obra misionera aquí en España y también fuera de España, especialmente misioneros. Tenemos misioneros en África, en varios países de África, en Guinea Ecuatorial, en Mozambique, y evidentemente tenemos misioneros, lógicamente, también aquí en territorio nacional, en España, ¿no? Así que la obra misionera, tanto cercana como lejana,
el mandamiento de Jesús, básicamente, ¿no? Hechos 1:8, ¿no? De ser testigos en nuestra ciudad, en nuestra comarca no tan atractiva y hasta lo último de la tierra, pues ese es un poco el lema principal de nuestra web y de nuestras iglesias, ¿no? Detrás de ello hay otros ministerios más. Tenemos ministerio para mujeres, ministerio de pastores, ministerio de jóvenes, ministerio de obra social, ministerio de ayuda a iglesias en desarrollo, ministerio de mayordomía para motivar a la gestión del tiempo y de los recursos. Bueno, seguro que me estoy dejando alguno, pero nuestros ministerios van por ahí. Hermano, este virus que estamos pasando, este confinamiento que estamos pasando todas las iglesias, ¿cómo está afectando en primera línea a vuestra denominación? Bueno, nos está afectando como a todas las iglesias en general, creo que de todo el abanico evangélico en España, es que nos está dejando a todos en casa. Eso es una novedad histórica, yo creo que inédita. Tenemos iglesias en nuestra denominación, nuestra unión, precisamente algunas de Andalucía, que no habían cerrado nunca sus puertas desde la Guerra Civil. Con lo cual, para muchas iglesias están viviendo algo totalmente inédito, inimaginable. Así que el hecho de no ir el domingo al culto físico, el hecho de no congregarnos en unas paredes, en un edificio, pues para muchos ha sido evidentemente un choque emocional. Lo hemos digerido lo mejor que hemos podido y yo creo que después de un mes el tema lo llevamos relativamente bien. La gran mayoría de las iglesias se ha reinventado a través de la tecnología. La mayoría de ellas están teniendo cultos online, están teniendo cultos que otros están además siguiéndoles y que no iban normalmente antes al culto físico. Es decir, hay una cierta ventaja en esto. Los cultos online, los cultos digitales, están atrayendo personas que antes no venían nunca a nuestras iglesias, o al menos dominicalmente no venían. Y estamos viendo que hay respuesta en cuanto a esto. Yo creo que está siendo también una herramienta, dentro de lo trágico de la crisis, queremos verlo también como una herramienta que tenemos que aprovechar como herramienta evangelística. Y en ese sentido, pues las iglesias, la gran mayoría de ellas están desarrollando todo lo que pueden la tecnología en todos los medios que están a su alcance. Los pastores que no sabían están aprendiendo a marchas forzadas a aprender a toda prisa a hablarle a una pantalla o a una cámara, cosa que era algo totalmente inusual en su ministerio y evidentemente estamos aprendiendo todos. Pero creo que bien, lo están haciendo muy bien. Estamos teniendo, como digo, muchas iglesias que aprenden y descubren la tecnología. Otras tienen que aprender de cero, otras ya tenían experiencia. Pero la verdad es que está siendo positivo. Repito, dentro del marco de la tragedia. Es decir, recordando que estamos viviendo una crisis de primer nivel, ¿no? Pero dentro de eso, pues algunas cosas estamos teniendo que reconocer que algunas son también de bendición. Hermano, ¿consideras que este confinamiento que estamos pasando todos en nuestras casas y como iglesia, en primer lugar, ¿no? Daría dos preguntas, ¿no? ¿En qué está beneficiando a la iglesia del Señor y en qué nos está, digamos, perjudicando, evidentemente? Bueno, la misma respuesta es la buena y la mala. La buena respuesta es que este confinamiento, esta reclusión temporal, espero, nos está haciendo ver que la iglesia no es el edificio. Es decir, somos pueblo de Dios, aunque estemos en nuestras casas o aunque no nos podamos encontrar o físicamente abrazar, pero somos pueblo de Dios. Esa es la gran noticia, que no es noticia, que ya la sabíamos, pero que no la habíamos visto en práctica. Así que somos iglesia, somos pueblo de Dios, aunque no nos estemos reuniendo en las paredes que nos es tan familiar hacerlo cada domingo. La buena noticia es esa. La mala noticia es la misma noticia, que es que el riesgo está en que esta crisis pasará algún momento u otro. Confiamos que pronto. Y el riesgo que nos tememos en algunos casos y nos da cierta preocupación es que algunos no acaben aplicando la advertencia de Hebreos, ¿no? Del libro de Hebreos, que dice, ¿no?, que algunos no asistían a los cultos y lo habían tomado por costumbre. Entonces, el riesgo está evidentemente en que esta crisis no nos acostumbre, no nos aburguese en casa y no nos aleje de luego de la comunión. Espero que eso esté totalmente fuera de nuestra mente y confío que no sucederá. Pero evidentemente está el riesgo en alguna que otra persona o alguna que otra familia de acomodarse mucho a la tecnología, a los cultos online y perder la prioridad de ir a lo que es importante también, que es ser comunidad y mostrarlo en nuestra relación física y nuestro contacto personal. Confío que no será así, confío que eso no va a ser el gran problema,
Pero bueno, quiero dejarlo ahí como un tema que no nos dejemos arrastrar o tentar por la tecnología demasiado. Es algo temporal. Sí, sí, sí. Hombre, esperemos, sí, hombre. A mí personalmente me preocupa, ¿no? Me preocupa, como dice la palabra, ¿no? Los débiles en la fe. Yo creo que es un momento también para preocuparnos por los débiles en la fe, porque pueden ser afectados, ¿no? A no alimentarse de la palabra, a no ser un poco diligente en estar con la palabra, con la oración. Puede haber, evidentemente, rezagados, ¿no? En relación a esto. No sé cómo tú lo ves. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo que ese riesgo puede suceder. Los que ya eran de alguna manera un poco menos firmes, en esta crisis se pueden aflojar un poco, es verdad, se pueden rezagar, como tú dices, es una buena forma de expresarlo, quedar rezagados es una buena expresión. Espero que sean los menos. Los pastores ahora están teniendo mucho trabajo en este tema, precisamente. Los pastores nuestros, como supongo que todos, están teniendo una especial sobrecarga de trabajo. A veces uno pensaría que esta situación invita a la paz y al relax y a la desconexión con la labor pastoral, y es al revés. Está produciendo mucho más trabajo, precisamente porque los pastores están inquietos en lo que tú apuntabas, en que no se me duerma nadie, ¿no? En que no se me escape nadie, ni que no se me relajen, ¿no? Y hay que seguir insistiendo en la oración, hay que seguir insistiendo en el estudio bíblico. Y los pastores están enviando cada mañana, al menos muchos de los que conozco, estudios, reflexiones, devocionales, cosa que no hacían antes, cosas que antes no tenían tanto hábito, pero ahora que ya, como decía antes, están empezando a encontrarse cómodos con la tecnología, pues la verdad que están súper ocupados. Yo creo que más de lo que antes lo estaban. Y preparar los cultos del domingo ahora es muchísimo más laborioso, muchísimo más, ocupa muchas más horas para hacerlo con una mínima calidad, con una mínima dignidad, ¿no? Y bueno, la verdad que sí, los pastores estamos preocupados, evidentemente, para que ninguno quede atrás, para que esta crisis no se afloje nadie y que cuanto antes pueda pasar para que volvamos de nuevo a reintegrarnos en la comunión y en la fraternidad, ¿no? Que no se ha perdido porque la seguimos teniendo, aunque sea en la distancia física, ¿no? Me hablaba ahí Ramón, que creo que lo conoce, de San Fernando, que posiblemente tu hermano Ramón, también colaborador de Ventana Evangélica, nos hacía una pregunta, ¿no? Que si Dios mediante, cuando tengamos que volver a reunirnos, pues igual no puede reunirnos toda la congregación, sino que igual tendríamos que hacer hasta 2 cultos, ¿no? por no aglomerarnos tantos. Sí, si la normativa es la que se intuye, que habla el gobierno de que las reuniones en grupos, en colectivos, las van a restringir, es posible que nos digan que tengamos que tener cultos muy separados, con poca gente, con poca asistencia, con lo cual nos obligará probablemente a tener más de un culto, probablemente para que nuestros miembros de antes, que se podían apretar, ahora no podrán apretarse. No lo sé con exactitud, porque nadie lo sabe, es una especulación. Pero sí, esa posibilidad existe. La otra posible buena noticia es que seamos muchos más de los que salimos cuando empezó la crisis y que a lo mejor volvamos al edificio más personas de los que éramos, si es que el Evangelio ha llegado a más personas y ha tocado corazones. También esa esperanza podemos tenerla, que a lo mejor estemos en proceso de crecimiento. No sé si estás compartiendo en alguna congregación ahora vía a través de internet. ¿Qué estás compartiendo? ¿Qué estás comunicando a la iglesia actualmente, Daniel? Mira, tengo que preparar la predicación del próximo domingo. Que tengo que preparar porque tengo que predicar este domingo en la iglesia en Barcelona y evidentemente por sermón online, ¿no? Predicación grabada. Pero ya estoy predicando en otras veces, otros domingos este mes, y lo que vengo compartiendo es, bueno, he reflexionado en textos como Habacuc, ¿no? Como termina Habacuc, con todo, aunque la higuera no florezca, aunque no haya vacas en los corrales, aunque nos falte lo básico, el mantenimiento, pues con todo yo me alegraré en el Señor, en el Dios de mi salvación. Y esto es una prueba, evidentemente, es un tiempo de prueba, y creo que la Iglesia tiene que buscarle el lado más positivo, el lado más atractivo, el lado más espiritual, ver no tanto el por qué, sino más bien el para qué. No creo que estemos en posición de cuestionarle a Dios por qué me haces esto, o por qué me pasa esto, o por qué ha muerto mi familiar, que evidentemente es una tragedia,
pero más bien el para qué, dónde nos estás llevando, qué es tu voluntad y qué quieres que hagamos o cómo quieres que nos reinventemos como iglesia local o como denominación en esta crisis, porque esto tiene que llevarnos a reflexionar, nos tiene que llevar a pensar y nos tiene que llevar a intentar pues ver qué Dios quiere hacer con nosotros. Y yo estoy predicando sobre este tema, el buscarle, darle la vuelta al calcetín, ¿no? Y buscarle lo positivo a estas circunstancias y con todo, como dice Habacuc, alegrarnos con lo que el Señor nos está dando, porque hay detrás de esto, evidentemente, seguro que hay bendición. Romanos capítulo 8, ¿no? A los que a Dios ama, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Entonces, yo estoy convencido de que incluso estas circunstancias complejas, inéditas y en algunos lugares muy dolorosas, tienen que ser incluso para bien. Hay algo también, ¿no? Mi hermano, hablando con otros consiervos y hablando con hermanos y demás, la realidad actual, ¿no? Y puedo ver en internet cómo se habla, se dice, bueno, de que Dios nos va a librar de todo mal, de que el Señor está con nosotros y esas promesas que Dios nos habla, ¿no? De que Él siempre, pero lo que estamos viendo claro, ¿no? De que Dios permite en su iglesia, en sus hijos, la prueba, la aflicción y como Dios dice, ¿no? Podemos orar la oración del Padre Nuestro, pero al final de esa oración de líbranos del mal, o Dios provéeme, guárdame, ayúdame, pero que al final tenemos que decir, igual que actualmente, hágase tu voluntad. Por supuesto, por supuesto. Los cristianos no estamos libres de pasar por pruebas espirituales, emocionales y físicas. Jesús las pasó y también las advirtió y dijo que cuando esto sucediera que nos gozáramos, porque igual le había pasado pruebas antes que nosotros a los profetas. Así que no estamos eximidos de pruebas. Lo que pasa es que lo que tú has dicho al principio es muy importante. Lo que sí podemos estar convencidos y firmes es que el Señor está con nosotros. Eso no hay ninguna duda. Con virus y sin virus. Uno de los lemas que hemos tomado en nuestra unión estos días, justo al principio de la crisis, es que decimos, repetimos y confirmamos que el virus no tiene la corona. La corona la tiene Dios. Y le llamaremos coronavirus porque algún nombre tiene que tener a nivel científico, pero no tiene ninguna corona sobre nuestras vidas. Aunque puede acabar con nuestras vidas. Puede acabar con nuestras vidas, pero no tiene la corona porque la corona de nuestra vida es el Señor. Y donde vayamos, eso seguro que sabemos dónde vamos, que es con el Señor. Nos pase lo que nos pase. Moramos por un virus o muramos por un atropellamiento, por un accidente, por un infarto. Pero vivamos o muramos, dice el texto bíblico, somos del Señor. Y esa es la esperanza que nos mantiene con gozo y con tranquilidad de espíritu en medio de esta crisis que nos toca vivir y que también los cristianos sufrimos y morimos. Lo que sí podemos ver, hermano, es que en todo esto, ¿no? Una vez más, ¿no? Y de una manera generalizada, ¿no? Vemos como la palabra del Señor, tanto para lo bueno como para lo malo, la palabra de nuestro Dios se cumple. Sí. Y esto a nosotros, a los que creemos en su palabra, a los que creemos en el Evangelio, nos tiene que afirmar aún más y estar plenamente convencido de la fidelidad de la palabra de nuestro Dios. Yo así lo veo. Y así lo dice la palabra. Es que el texto bíblico con el que termina Jesús en el Evangelio de Mateo es que yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Así que la palabra de promesa de Jesús de que nos acompañaría en todo y para todo se confirma evidentemente también hoy. Y esa tiene que ser una de las enseñanzas quizás más potentes que podemos sacar en esta crisis, que es que a pesar de todo lo que nos pase, el Señor no nos ha dejado. Y eso quizás sea un elemento de fortaleza espiritual para la Iglesia el pasar por estas circunstancias. Que los pastores lo prediquen y que los miembros lo escuchen. Los cristianos deben saber y recordar que a pesar de todo lo que nos pueda pasar, el Señor nunca nos ha dejado. Y como mínimo, si aprendemos esto, habrá valido la pena esta crisis. Qué bueno, qué bueno. Hermano, veo que, corrígeme si me equivoco, ¿no? Allí en Barcelona, la web, ¿no? Tenéis ahora un plan de ayuda por teléfono. Oriéntame, por favor. Sí, estamos a consecuencia de la crisis. Una de las cosas que nos preguntábamos, como he dicho antes, era no tanto el por qué, sino el para qué. ¿Qué podemos hacer en medio de esta crisis y cómo podemos ayudar?
a nuestros vecinos, a nuestras personas vecinas que están sufriendo. Bueno, una de las cosas que hemos detectado, que todo el mundo lo puede ver en la prensa, es que hay pues 21.000 muertos a día de hoy en España, probablemente esa cifra aún va a aumentar, con lo cual hay 21 familias en duelo. ¿Cómo podemos ayudarles? No les podemos devolver la vida de sus familiares, pero sabemos, nos consta, que todos ellos están pasando por un momento de dolor y necesitan apoyo. Así que estamos poniendo en marcha una centralita, un número telefónico. Espero que probablemente la semana que viene esté todo ya en marcha. Estamos ahora con la cuestión técnica, para que ese teléfono esté abierto a todo el público y todo el mundo que quiera libremente pueda llamar y pueda ser atendido. Primero le va a atender, este es un proyecto que estamos trabajando entre la Unión Bautista, la Convención Bautista y el grupo de psicólogos evangélicos que nos han querido ayudar en este proyecto de forma muy generosa, y ellos van a ayudarnos en hacer una criba inicial, un primer triaje de las llamadas, y ellos luego van a derivar las llamadas que sean más de cariz pastoral a los y las pastores y los líderes y hermanos de las iglesias que se han añadido a este proyecto. Es un proyecto que se llama Tengo tiempo para ti. Exacto, ese es el nombre. Se llama Tengo tiempo para ti. Y es porque esa es la idea. Puedo escucharte. De hecho, lo que más necesitas sé que es que yo te escuche, no tanto que te diga consejos, aún no. Creo que las personas lo que necesitan más es ser escuchadas. Así que lo que les queremos decir es que de momento tengo tiempo para ti. Y luego, si él tiene preguntas o ella tiene preguntas, intentaré también buscar respuestas. Si las tengo y si no, pues se las pediré al Señor. O sea, la idea es poder establecer con esa persona una relación personal a nivel emocional para ayudarle en su duelo, para acompañarle en su sufrimiento. Y si esa persona lo quiere, si esa persona lo desea y lo pide, un compartir, explicarle también mi fe y hablarle de Jesús, por supuesto, si esa persona lo desea. Si no lo desea, nosotros solamente vamos a ofrecer nuestro tiempo para escuchar y para darle mi oído y a mi acompañamiento. Y si la persona desea saber más sobre nuestra fe, le hablaremos de Jesús. Eso es lo que queremos poner en marcha, si puede ser ya pronto, la semana que viene. Qué bueno, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Maravilloso, ¿no? Maravilloso. Creo que también el día 24, ¿no? Allí en Barcelona, ¿no? Todas las iglesias se van a unir para tener un día de oración. Este viernes. Algo maravilloso, ¿no? Poder orar, poder interceder. Sí, sí, hermano. Sí, no, lo que dices tú, este viernes hay una jornada de oración y de tiempo de oración comunitaria entre todas las iglesias para orar por la situación de la crisis. Estamos invitados todos las iglesias de aquí de Cataluña este viernes 24, desde el mediodía, sí. En un tiempo de ayuno y de oración. Qué bueno, gloria a Dios, qué bueno. Lo que he visto también, ¿no? Que la Dirección General de Asuntos Religiosos de Cataluña advierte que el culto masivo debería estar restringido bastante más tiempo. Es una de las noticias que he podido ver también en relación a Cataluña, algo que ya también nos vayamos a venir, como hablábamos antes. No sé si me has escuchado, sí. Daniel. Sí, pues exacto, ¿no? Me gustaría... Entrecortado. Entrecortado. Igual voy un poco, que decía que la Dirección General de Asuntos Religiosos ha dado la noticia de que el culto masivo debe ser restringido durante bastante tiempo, va a ser restringido bastante tiempo, ¿no? Que es algo que ya pues nos veíamos venir también, ¿no? Daniel, me gustaría hablar también, ¿no? Como conocimos, estuviste por aquí, por Jerez, hace el año 2018, para recibir un premio importante, ¿no? El premio Diaconía, precisamente a la congregación vuestra, ¿no? De Cerdañola. Y bueno, este premio Diaconía fue por una obra social bastante importante que, en este caso, vuestra congregación estuvisteis haciendo exactamente, bueno, en varias naciones, ¿no? Tengo aquí una foto, no sé si la puedes ver, de ese premio que recibiste aquí en Jerez de la Frontera, premio Diaconía, premio individual, recuerdo. Premio individual, ¿no es así? Sí. Lo recuerdo con mucho cariño, sí. ¿No? Y bueno, tengo aquí algunas imágenes, ¿no? Ahora te he perdido la voz, Cookie. Claro, si me voy, ahora me escuchas, ¿no? ¿Sí, Daniel?
Ahora, te había perdido la voz. Sí, porque me he quitado, bueno, estamos viendo algunas imágenes, ¿no? Entre ellas esta es en Grecia, llevando sillas, ¿no? Y bueno, sobre todo preguntarte, ¿qué queda de esos campos de refugiados? Porque, ¿o qué sabes de esa situación? Bueno, lo peor que queda de los campos es que quedan los propios campos. Esa es la mala noticia. Los campos siguen ahí, están muy arraigados y eso no es una buena noticia, eso es triste. Y ahí siguen. La crisis ya ha pasado, creo que por lo menos 4 años de ella o 5, pero bueno, lamentablemente están muy, muy visibles. Los campos no se han cerrado y sigue llegando gente de los países, especialmente los países que estaban en guerra, sobre todo Siria, pero otros más, especialmente desde la costa turca, ¿no? Y siguen llegando a Grecia, como igualmente siguen llegando por Italia o igualmente también intentan llegar por España. Los campos de refugiados existen porque los refugiados siguen existiendo y siguen habiendo refugiados porque sigue gente huyendo de guerras y de persecuciones de todo tipo. Entonces, la mala noticia es que están ahí, que siguen ahí. La buena noticia es que sigue habiendo pueblo evangélico trabajando entre ellos, los mismos que conocimos nosotros en los diferentes viajes que hicimos a Grecia, que hicimos a Croacia y a otros lugares y a Austria. Los mismos campos están ahí, pero también las mismas personas que los servían, hermanos en Cristo, ahí siguen trabajando al pie del cañón con un testimonio impecable y impresionante. Y ahí están, sirviéndoles, siguen dándole alimentos, siguen dándoles ropa, siguen dándoles todo lo que las necesidades básicas que tienen que cubrirles. Nosotros hemos enviado a esos campos, fueron el último 20 contenedores a lo largo de año y medio, 2 años, y ahora estamos preparando el último, pero lo estamos enviando para África porque los envíos hacia allá ahora están un poco limitados. Sabemos que las necesidades siguen estando y siguen llegando refugiados, no en las mismas cantidades que llegaban antes, no es el boom que hubo hace aproximadamente un año, en el invierno del año pasado o del otro, pero sabemos que el flujo de gente sigue manteniéndose, eso sí. Tenéis, te digo, a nivel de congregación, algún proyecto en relación a las misiones o vaya a seguir un poco con... ¿Hay algún nuevo proyecto o vaya a seguir potenciando esto? Ahora tenemos un contenedor que está totalmente preparado para salir. Lo que pasa es que no lo podemos enviar por la situación de parálisis que vivimos ahora en todo, en los aeropuertos, los puertos, los aviones, los camiones, todo está paralizado. Pero tenemos un contenedor preparado para enviar con todo a Mozambique. Tenemos un contenedor lleno de material humanitario para enviar a un hospital y a un centro llamado Sequeleca, en el que nuestra convención está apoyando y tenemos una misionera allí. Y queremos enviar ese contenedor porque está totalmente preparado, todos los palés solamente hay que cargarlos, pero hasta que el puerto no esté operativo de nuevo y los camiones funcionen, pues no podemos enviarlo. Así que ese será el proyecto que deberíamos haber enviado aproximadamente en febrero o marzo, pero que ha quedado paralizado por ahora. Ese será el próximo contenedor, que será el número 21. Eso es lo que tenemos entre manos. Aparte de eso, pues habitualmente en nuestras iglesias el énfasis misionero, como decía al principio, sigue muy vivo y seguimos apoyando y manteniendo a nuestros misioneros. Tenemos misioneros en Mozambique, tenemos misioneros en Guinea Ecuatorial y seguimos apoyando, lógicamente, la implantación de iglesias también aquí en España. O sea que el sueño, la visión misionera sigue muy vigentes en nuestras iglesias, digamos, de forma habitual o de forma cotidiana, ¿no? Qué bueno, mi hermano. Hermano, ¿cuándo te vemos por aquí, por Andalucía? Pues cuando queráis, será un gusto ir. Cuando me dejen viajar. Que ahora no me dejan ir ni a la esquina de casa. Pues muy bien. Daniel, no sé si tienes algunas palabras más en tu corazón que nos quieras transmitir, que nos quieras decir a la iglesia, a los hermanos que sabemos que nos pueden estar escuchando. Tenemos cerca de 350 reproducciones el tiempo que estamos hablando. Y bueno, no sé si tienes algunas palabras para aquella persona que yo sé que hay creyentes que nos están escuchando y también sé que hay personas que no están comprometidas, que no conocen al Señor, que también nos están escuchando. Por favor, unas palabras. Sí, precisamente pensaba en ellos, los que nos escuchan, que no tienen la fe de Jesús, que aún no han conocido al Salvador de la humanidad y a su Salvador personal. Yo les quiero animar, les quiero desafiar a que en esta crisis,
En este momento en que tanta gente no tiene certezas, que nadie sabe exactamente dónde vamos a acabar, dónde vamos a ir, cómo va a terminar esto. No lo saben ellos, ni tampoco lo sé yo, no lo sabemos ninguno. Pues en este tiempo de tanta falta de certezas, yo quiero animarles a que pongan su fe en el que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que no es otro que el Señor Jesús, el Jesús de Nazaret, el Jesús histórico que salva a todo aquel que quiere creer en Él. Y esa palabra de esperanza y esa palabra de desafío también es la palabra de cambio, porque a pesar de que esta crisis nos esté afectando, esto pasará algún día, tardará unas semanas, tardará unos meses, sé que no saldremos igual, pero esto pasará, es solamente una crisis temporal. Pero lo que no pasa nunca es nuestra vida espiritual, nuestra vida eterna nunca pasa, es eterna. Y lo que sí debemos saber es dónde vamos a acabar cuando esta vida termine. Porque esta vida va a terminar. Si no morimos por el virus, moriremos de viejos o de ancianos, pero moriremos. Y debemos saber dónde vamos a pasar nuestra vida futura. Y este es el tiempo adecuado, este es el tiempo ideal para poner nuestras vidas en las manos de Jesús y confiar en Él para nuestra salvación presente y futura. Mi hermano Darío, gracias por tu tiempo, gracias por tus palabras, desearte lo mejor y que el Señor bendiga grandemente tu ministerio Gracias. Y que Dios bendiga también a la web, ¿no? Que muchos hombres y muchas mujeres más se comprometan para seguir honrando y glorificando al Señor. Gracias por todo, un abrazo y espero abrazarte pronto. Gracias a vosotros y que Dios os bendiga mucho en vuestro ministerio y que mucha gente pueda escucharos, especialmente gente que no cree, que puedan ser salva a través de vuestra labor y vuestro ministerio. Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por todo. Un abrazo. Gracias. Pues, querido amigo, yo creo que ha sido maravilloso, de verdad, poder entrevistar al pastor Daniel Bañul, un hombre, como decía, comprometido con la obra de nuestro Señor, comprometido con la obra de nuestro Dios. Y no solamente hemos visto esta denominación, la web, que está realizando esa obra social tanto en Europa como en África y en muchos sitios, ¿no? Y yo creo que es maravilloso, como decía, ¿no? Ver la obra de nuestro Dios y ver también lo que hemos hablado con el pastor Daniel Bañul, ver cómo la palabra de Dios es fiel y es verdadera. Espero que este programa también haya sido de bendición para vuestras vidas y bueno, nos vemos Dios mediante. Que Dios os bendiga grandemente. Nos vemos próximamente. Un abrazo para todos.